Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Yesmin Cabrera. Regiones enteras se volverán inhabitables por las olas de calor en las próximas décadas. Un sombrío pronunciamiento que ha dado la Cruz Roja y expertos de Naciones Unidas sobre el clima. Habla de que el cuerpo humano es incapaz de resistir estas canículas, que son olas de calor extremas, y que llegará un momento en donde va a sobrepasar nuestras capacidades psicológicas, físicas y sociales, especialmente zonas completas de África, el Cuerno del África, la zona del Sahel, el sur de Asia, y daba cuenta de cómo ha sido este verano, junio, julio, agosto, extremadamente caluroso, en zonas en donde no se debía haber subido la temperatura tanto. Por ejemplo, vimos el caso de Inglaterra, en donde hasta se derritió una pista de un aeropuerto, porque es un país que no está habituado a estas olas de calor, y ni siquiera el transporte público tiene aire acondicionado, ni siquiera las viviendas tienen esas ventanas tan abiertas, y sufrió muchísimo la población. En el caso de Europa se hablaba este año de 24,000 muertes y un calor extremo que no se vio desde el 1880. Pero también casi la mitad de Estados Unidos sufrió una gran sequía. Vimos el caso de China, en donde por primera vez se dio una alerta nacional de sequía, y preocupante que esta sequía complicó el tema de los cultivos en momentos en donde la seguridad alimentaria es una preocupación mundial, en momentos donde se han disparado los precios de los productos básicos. Preocupante, habla de una población vulnerable, principalmente las mujeres embarazadas, las lactantes, los niños y las personas mayores, que en décadas no van a poder resistir estas olas de calor que viene. Este informe viene a solo un mes de la cumbre del clima que se va a celebrar en Sharm el Sheikh, una ciudad de Egipto, y muchos de los llamados que se hacen es para que los países desarrollados pues asuman la responsabilidad de estas alzas provocadas por el cambio climático. Según otro estudio también de expertos, si no existiera este calentamiento global provocado por el cambio climático, pues estas olas de calor se darían cada 400 años, no cada 20 años como se están dando ahora. Hay una gran cuota de responsabilidad de los países desarrollados, y lo que se pide es que aporten más para los países subdesarrollados. Paradójicamente, las consecuencias se dan en los países que emiten menos gases de efectos de invernadero. Hay países que se están jugando su supervivencia, los casos de las islas del Pacífico por las alzas en el nivel del mar, pero también hay países que se le complica salir de la pobreza, salir de la hambruna. El caso, por ejemplo, de Somalia en África, donde hay una sequía extrema y por lo tanto una hambruna brutal. Pero también el caso de muchas islas que, como por ejemplo República Dominicana, que recibimos los embates de fenómenos atmosféricos como huracanes que cada día se hacen más intensos. Entonces somos los que menos contribuimos a este cambio climático y los que más sufrimos los embates, y no recibimos recursos de estos países. Se había acordado en el Acuerdo de París de que estos países aportaran 100,000 millones de dólares anuales a los países subdesarrollados, y solamente se cumplió en 2020 83,000 millones de dólares. Sin embargo, la mayoría de estos fondos se dieron en préstamos, no en subsidios, y se está enfocando mucho en la mitigación de estos gases más que en la adaptación y la respuesta temprana que deben tener en esos países. El enfoque debe ser alerta temprana para poder pues prever estas canículas, estas olas de calor, también una readecuación quizás con el aislamiento térmico en las viviendas y otras medidas para poder pasar a la energía renovable. Un asunto muy difícil ahora, debido a que con la crisis del gas, que es el principal componente de la matriz energética de la mayoría de los países, ya no se está priorizando la energía verde. De hecho, en países de Europa ya se está volviendo a usar el carbón en lugares donde estaba prohibido, debido a que la prioridad ahora es bajar los costos de la factura eléctrica para pues no caer en una crisis económica y poder apaciguar, aminalar el enfurecimiento de la población que ve encarecida su costo de la vida tras esta crisis de la energía eléctrica. No es una prioridad
prioridad poder pasar a la energía limpia hoy en día. Sin embargo, esto pues peligra la supervivencia de la humanidad en décadas. Fernando. Distrito Informativo.